Orain bai, egunon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte, hitzaldi honetara, baina gainera esan behar dugu hitzaldi hau bi gauzekin lotuta dago. Alde batetik izango da, zientziaz eta teknologiaz berbetan 2025ko udaberriko jardunaldien azkeneko hitzaldia, amaierako hitzaldia, eta nik eskertu behar dizuet ikasle guztioi, ziklo honek izan duen harrera. Gainera, ziklo hau antolatu egin da, ikasleen elkarteekin eta harrera oso ona izan da. Baina, baita ere, hitzaldi hau da, Zientzia eta Teknologia Fakultateko ikerkuntza jardunaldien 9. edizioaren hasiera hitzaldia. Eta gainera horretarako daukagu pertsona bat oso berezia dena. Oso berezia dena zeren bera, fakultate honetan ezi egintzan zuek bezala, modu berdin-berdinean. Eta horren ostean, berak lortu dituenak ikaragarriak izan dira, itzelak. Eta horretarako hitzaldiarekin hasi aurretik aurkeztu egingo dut. Eta argi eta garbi horretako papera behar dut, zeren gauza asko egin ditu mundu honetan. Y como decía, que esta charla cumple dos objetivos. La finalización de un ciclo, del ciclo de Hablando de Ciencia y Tecnología, Jornadas de Primavera 2025, que se ha sido organizado con distintas asociaciones de estudiantes y que además el estudiantado ha tenido una representación, una presencia grandísima en estas jornadas. Y al mismo tiempo, esta es la charla de inauguración de las 9ª jornadas de investigación de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Y para dar la charla inaugural tenemos una persona muy particular que, como vosotras y vosotros, pues estudió, se formó en esta facultad. En aquellos tiempos era la Facultad de Ciencias, ahora es la Facultad de Ciencia y Tecnología, en aquel momento la Facultad de Ciencias. Entonces voy a dar algunos datos porque son muchos más de los que yo voy a dar relacionados con ella. La presentadora de la charla es Carmen Mijangos Ugarte. Hoy en día es profesora de investigación ad honorem del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC. Es vicepresidenta del Grupo Especializado de Polímeros de la Real Sociedad Española de Química y Real Sociedad Española de Física y académica de número de la Academia Vasca de Ciencias, Artes y Letras, de Iaquiunde. Se licenció en la primera promoción de la Facultad de Ciencia y Tecnología, como lo acabo de decir, es decir, en 1973. Y se doctoró en esta misma universidad, también en esta facultad. Se ha formado en distintos laboratorios. En 1984 obtuvo la plaza de científica titular en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC, siendo la primera mujer en obtenerla. Y el año 2000 fue nombrada profesora de investigación, siendo la primera profesora de investigación del área de materiales del CSIC. Y bueno, aquí no lo tengo apuntado, pero también sé que fue la primera persona, estando en Francia, que obtuvo una beca en este ámbito en todo el Estado francés también. Primera mujer. Fue directora del Instituto de Ciencia y Tecnología desde 1996 a 2001, gestora del Programa Nacional de Materiales del Ministerio del MICIN, que hablamos nosotros, de 2000 a 2003, y coordinadora del área de Ciencia y de Tecnología de Materiales del CSIC desde 2004 a 2008. Carmen Mijangos es especialista en el área de modificación química, gelificación y nanoestructuración de polímeros, en el que ha publicado más de 275 trabajos y ha supervisado 16 tesis doctorales, 20 tesis de máster y 20 postdoctorales. Posee 5 patentes, ha sido invitada a dar conferencias y seminarios en 90 congresos internacionales y centros de investigación y ha impartido 30 cursos sobre polímeros en universidades europeas y latinoamericanas. Entre sus reconocimientos más importantes destaca la placa de honor de la Asociación Española de Científicos en el año 2004, el primer premio Ciencia en Acción en el 2008 y repitió en el 2021. El reconocimiento a una carrera distinguida otorgado por la Sociedad Española de Química. Además, ha sido elegida Mujer Innovadora de Referencia
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en noviembre de 2022. Es científica de referencia en mujeres científicas de ayer y de hoy, y eso se lo concedieron en febrero de 2021 y nuevamente en noviembre del mismo año. Y en el año 2014 fue nombrada Bilbaína Ilustre por el Ayuntamiento de Bilbao. Y este año, 2025, la Diputación Foral de Vizcaya y la Fundación BBK le han otorgado el premio Zirgara Sarias. Un fuerte aplauso para ellas, y estoy seguro que nos divertiremos en escucharlo. Egunon, es un enorme placer estar aquí. No ha comentado Fernando, pero sí que quiero decir que hace un año y pico nos hicieron un reconocimiento y nos dieron la banda de honor a todos los que habíamos hecho la primera, formamos parte de la primera promoción, y yo soy un ejemplar de la primera promoción, como ha dicho. Aquella vez tuve que reconocer y hablar por todos, y para mí fue un inmenso placer porque a todos nos ha ido muy bien. Hoy en día cuesta un poquitín más, pero también es verdad que hay más oportunidades. Y lo que yo no dije entonces es que, no me tocaba hablar de mí, pero hoy sí que quiero reconocer, es que mi pequeño o gran reconocimiento o contribución, si algo se lo debo, es a esta facultad. Yo estudié aquí hice la carrera de químicas, la especialidad de químico-física, y tuve la oportunidad de tener unos profesores excelentes que vinieron muchos de Madrid, que se habían formado por toda Europa, en Estados Unidos, y los tuve de maestros. Y era químico-física de las macromoléculas, ya que me he dedicado a los polímeros, a las macromoléculas. Y si algo se lo debo es a estos maestros y esta es la facultad, y este hoy es mi reconocimiento y espero estar a la altura de las circunstancias. Y quiero agradecer a Fernando por su presentación. Y sin más, voy a empezar. El título, en realidad, como ha venido diciendo el consejero, para mí, si algo tienen los polímeros y tiene la ciencia, es que tiene que contribuir al progreso del conocimiento y al desarrollo económico y social. Esa para mí es la ciencia. Entonces, mi charla tiene 3 apartados. El primero, quiero hablar, es una panorámica de las macromoléculas a los materiales poliméricos. Las macromoléculas no se inventaron, se descubrieron hace poco más de un siglo y un poco quiero ilustrar la importancia que tienen en nuestra sociedad. El segundo apartado es de lo macro a lo nano. Si digo que los polímeros tienen 100 años de historia, yo tengo 50 y quiero mostrar mi pequeñísima contribución al amplio mundo de los polímeros. Y la tercera parte, muy rápida, visión de una científica. Esto es que me lo ha pedido el decano, no sé cómo lo he hecho, pero bueno, si está mal es por su culpa. Sí que quiero ilustrar, esta es una membrana, una escultura que está en la Tate Modern Gallery. Los que conocemos un poco de arte, Anish Kapoor es el mejor escultor hoy en día en el mundo y tiene esta membrana de PVC. Siempre la pongo porque yo hice la tesis doctoral en el PVC, estuve muchos años, parecía que se lo cargaban y yo decía, si no sabemos qué hacer con el PVC, hagamos arte. Y por eso la pongo de ilustración. Y el mundo de lo nano es mi pequeña contribución a lo nano, en lo que estábamos trabajando hasta ahora, y es que intenta emular la pata de esta salamandra, que en realidad son de tamaño micro y nanométrico. Bueno, pues voy a empezar ya con mi visión un poco de la investigación científica en polímeros. En realidad, yo procedo de la química, pero lo que sí que es una ciencia completamente multidisciplinar. Se necesita la química, la ingeniería, la física, y las contribuciones de la biología son cada día más importantes.
Pero el impacto que tienen los polímeros yo lo asemejo al impacto que han tenido la piedra o los metales. Sabemos que la historia, las etapas de la historia se definen por el desarrollo de los materiales. Está la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de los metales, y algunos historiadores dicen que habrá una edad del plástico en el siglo XX. Y luego, bueno, pues el mundo de las aplicaciones es infinito y de lo más variado. ¿Se imagina alguien este tamaño de cable si no es por que sea un polímero o una geomembrana que no sea de un polímero que tenga capacidad, por supuesto, para almacenar agua? ¿Qué deporte hoy en día no está hecho de polímeros? Desgraciadamente tenemos este apartado aquí que no sabemos cómo quitarlo de encima, pero bueno, ahí están. Y que son todos los tejidos que forman parte de las vestimentas que llevan los astronautas, fibras Kevlar. Bien. Bueno, pues empezamos con lo de los 100 años de la ciencia de polímeros. Hay un número que es en Anales de Química, de la Real Sociedad de Química, en el año 2020, donde se puede un poco encontrar un poco más la evolución de los materiales. La ciencia de los polímeros, he dicho que empieza en el año 1920 y desde entonces ha tenido unas contribuciones a la ciencia muy importantes, desde el desarrollo o los procesos de síntesis de nuevos monómeros y de polímeros, el descubrimiento de las cinéticas y los mecanismos de polimerización, la descripción de la estructura química y física, la determinación del tamaño de las macromoléculas, que es lo que configura todas las propiedades, su alto peso molecular. Bueno, luego hemos sido capaces de describir la dinámica molecular, las transiciones térmicas, las teorías de la reptación y viscoelasticidad, más modernamente el descubrimiento de la conducción en polímeros, y ya desde el año 2000 están los polímeros en la nanoescala, los biopolímeros, y hoy tenemos que trabajar en el machine learning, claro. Bueno, pues todo este conocimiento que hemos ido acumulando a lo largo de los años nos ha permitido conseguir 5 premios Nobel en cada una de las descripciones que estaban en azul. También hay mucha ciencia detrás, porque en realidad hay 168 publicaciones específicas de polímeros y además algunas se cotizan altas. El Progress in Polymer Science tiene un índice de impacto de más de 30. Debo decir que de todos los materiales es el único que hay un Progress dedicado a polímeros. Bueno, patentes, la contribución es enorme y yo creo que todo esto sí que contribuye al desarrollo del conocimiento global. La tecnología ha ido en paralelo. Primero se descubrió el caucho organizado, bueno, antes el nitrato de celulosa, que ya ni lo menciono, luego las baquelitas. Los plásticos empezaron a desarrollar en la Guerra Mundial, luego ya vinieron los plásticos más técnicos, etcétera, y en los años 2000 ya han empezado con los polímeros biobasados. Oye, esto no me va, ¿eh? A ver, los polímeros biobasados y los polímeros funcionales. El País Vasco tiene un desarrollo, o ha contribuido al desarrollo tecnológico de una forma muy importante. Los polímeros empezaron en la fábrica de la Seda de Barcelona, pero a continuación las primeras fábricas se instalaron en el País Vasco, que fueron todas las de los neumáticos, pero luego vino Ceplástica para todos otros polímeros de los metacrilatos, la Dow Chemical con el estireno, etcétera, etcétera, y hoy en día muchas más actuales. Luego se desarrollaron todas las fábricas a lo largo de la bahía del Mediterráneo y ya están en toda España. Y hay por un motivo que es el principal, ¿por qué hay tanta producción en nuestro país? Porque nosotros somos el segundo país productor de coches, de automóviles, y si algo consumen los automóviles son los plásticos, y eso es lo que hace desarrollar mucho a los plásticos en nuestro país. ¿De dónde provienen las materias primas? Bueno, vienen del petróleo.
el 95% de los polímeros provienen del petróleo. En el petróleo, en el cracking, se obtienen las materias primas. Se obtiene el etileno, propileno, butileno, que son 7, y de ahí directamente nosotros obtenemos el polietileno, polipropileno, etc. Pero estos monómeros son capaces de reaccionar y forman lo que se llaman los productos básicos. Entonces están los acrilatos, cloruro de vinilo, acrilonitilo, que a su vez por polimerización nos dan los polímeros acrílicos, policloruro de vinilo, poliestireno, etcétera, etcétera. También están, por supuesto, los polímeros biobasados, que hoy en día no se están desarrollando demasiado comercialmente, no llegan ni a un 2%, porque aunque los recursos son infinitos, los recursos naturales y renovables son infinitos, el proceso que tienen todavía, el problema que tienen es que el problema tecnológico. No hemos encontrado bien el proceso de modificarlos y de darles forma. Pero tiene la ventaja que se pueden modificar químicamente y por eso los podemos hacer más procesables. Y lo que tiene la ventaja es que se pueden autoensamblar y son hoy en día muchos la base de la impresión 3D o 4D. Entonces, gracias a ellos se pueden trabajar y obtener los dispositivos que queramos de una forma más local. Este es un ejemplo que hemos obtenido en el laboratorio de una tinta de alginato. Bueno, unas características generales que me van a permitir que las compare con los otros materiales. Hemos dicho que son materiales del siglo XX, que consumen el 5% del petróleo, en realidad es el 4 y pico, y se fabrican 400 millones de toneladas al año. Tienen una importante contribución al PIB en los distintos países. Aquí vamos bajando un poco nuestra contribución, gracias a Dios, porque se desarrollan también otras tecnologías. ¿Cuál es el éxito de los polímeros? Para mí es que proceden, en realidad, de solo 7 variedades, como hemos dicho, pero es que con la química orgánica yo puedo preparar toda la variedad que quiera de estructuras químicas. Estas estructuras químicas que yo luego, de monómeros, que luego las puedo polimerizar por distintos mecanismos de polimerización, con lo que obtengo los miles y miles de materiales poliméricos. Las polilefinas son las más numerosas, poliacrílicos, etcétera, que nos llevan directamente a la aplicación. Característica frente a otros materiales. Su densidad es de entre el 1 y 1,5%. ¿Qué densidades tienen los metales? Sabemos que son bastante más grandes, o sea, que en realidad son ligeros, pesan muy poco. Luego, tienen fácil procesabilidad, se procesan a 200, 250 grados. Los metales, las cerámicas, son a 1000 grados o alrededor. Y es decir, que hoy en día que los podemos vender es por el bajo consumo energético. Y luego, los procesos de fabricación en un siglo o casi se han desarrollado y ya son muy controlables. Y tienen una capacidad que es para integrar funciones. Funciones quiere decir que yo puedo meter un poco lo que quiera con ellos y los puedo procesar igual. Y esto de aquí de la derecha es una planta potabilizadora, que importantes que son, que desalinizan el agua, pero el que cumple la función, la función es una poliamida que forma parte del cartucho, donde de alguna forma me separe las sales o los productos que yo quiera separar. Bueno, si he nombrado las grandes familias de polímeros, hoy en día se tienden a los polímeros funcionalizados, es decir, que yo hago un polímero que me cumpla una función. Un polímero, por ejemplo, con propiedades barrera, pues serán unos polímeros derivados del flúor que son gran hidrófobos. Y si quiero un polímero con respuesta a la temperatura o al pH, bueno, pues tendré que poner una serie al polímero, una serie de grupos que me permita que cumplan esta función. Y así es como vamos generando las miles y miles de estructuras químicas diferentes. Pero además
he dicho que están los polímeros funcionales, derivados de híbridos, cuando yo le puedo añadir además una carga o un grupo o un metal o lo que sea. Y, por ejemplo, tenemos los polímeros magnéticos, estos que a mí me gustan mucho porque hemos hecho grandes maravillas con ellos para la hipertermia magnética. Entonces, es capaz de integrar muy bien las partículas magnéticas, pero también me puede integrar cualquier otro metal, los quantum dots o lo que sea. Quiere decir que el mundo de los polímeros es grande. Bueno, si tiene tanta maravilla y hay tantos, pues efectivamente están creciendo mucho, y desde los años 50, que había 1,5 de toneladas, a hoy en día que son 400 toneladas. Entonces, el progreso, en realidad, para lo bueno y para lo malo, no se ha encontrado un sustituto a los polímeros. O sea que no hay nada que permita anticipar que se vaya a parar esta barrera de crecimiento o este índice de crecimiento. En realidad, en nuestro país, la mitad de las industrias químicas son industrias del plástico. Hay bastantes empresas de transformación, más de 2.000, hay un número de empleados notable y a nivel europeo hay hasta 1,5 millones de trabajadores. Si lo decimos en Estados Unidos, ahora que encima Trump parece que va a favorecer más el petróleo y más los plásticos, todavía aumentarán. Pero la principal empresa de plásticos era Estados Unidos y ahora es China, para lo bueno y para lo malo. Bueno, efectivamente, creo que un mundo sin plásticos es inimaginable, pero también es verdad que hay una sobreabundancia y sobre todo una sobreutilización que yo creo que es excesiva, porque nos causan un deterioro ambiental y sanitario. ¿Qué problemas genera? Bueno, por los que todos sabemos, ¿no? Que hay una producción bastante acumulada, en el año 2015 era de 8.300 millones de toneladas, pero que dejan una cantidad de residuos importante. Y para el año 2050 se prevé que hay 12.000 si no hacemos nada al respecto. Este se puede discutir luego en el coloquio. Entonces, yo, como en los fármacos, hablaría de beneficios frente a riesgos, porque tenemos muchos beneficios, nos produce muchos beneficios, pero también algún riesgo. Y, como no, esto nos ayuda a plantear unos retos. Entonces, los retos no los he establecido yo. Afortunadamente, últimamente hemos tenido la celebración de los 100 años de los polímeros, el 50 años de la revista Macromolecules, que es de nuestra más importante, y nos han definido una serie de retos que los pongo aquí. Pero sí que es verdad que frente a todo esto están los programas europeos, los programas nacionales o los programas de las comunidades que han definido una serie de áreas prioritarias para los polímeros que tienen que ver con la energía, la salud y el medio ambiente. Entonces, a grandes rasgos, pues, nos fomentan el uso de los biopolímeros, la química verde, los nanomateriales y, sobre todo, el reciclado. Y aquí recojo un poco pues, todos los temas en los que se trabaja, desde los más básicos, porque desde la cristalización, que llevamos trabajando muchos años sobre ella, pero no hay teorías todavía que describa el comportamiento general de la cristalización de los polímeros. Y luego, bueno, pues están un poco desde ahí hasta el escalado y el perfeccionamiento de la nanoestructura polimérica. Y luego las estrategias que hay que seguir. Bueno, están un poco aquí descritas todas. Y aquí me atrevo a poner, además, a demanda de la industria, porque la industria nos marca también retos, no por lo menos los que trabajamos en un centro de polímeros. Y bueno, dicho esto, voy a pasar ya a la segunda parte, que es ya la que tiene que ver ya con mi trabajo de investigación. Entonces, yo siempre he partido de la investigación
básica con mecanismos de reacciones de polímeros o mecanismos de polimerización, etc. Siempre estudiando la relación estructura-propiedades. Entonces, si encuentro, eso lo hago a nivel de laboratorio. Y luego voy a ver si hay alguna industria que le pueda interesar lo que yo hago y, de alguna forma, poder comercializar un poco lo que he hecho. Y así nos ha permitido, pues sí, trabajar en aislamiento de cables, en tuberías y en el desarrollo de geles poliméricos. Y toda mi investigación de 50 años, la verdad es que la puedo resumir aquí perfectamente. Entonces, empecé aquí, en las líneas de modificación de polímeros, desde el laboratorio, con gramitos o miligramos, síntesis siempre en disolvente. Luego, para hacerlo un poco más industrial, había que pasar y escalar en máquinas de procesado. Luego ya no había que gastar tanto reactivo cuando yo solo quería modificar la superficie, porque si me tengo que enfrentar a un problema de a la luz o a un problema de adhesión, todos son propiedades de la superficie. Entonces, pues aprendimos a hacer modificación en la superficie, que afortunadamente tuvieron aplicaciones. Pero no siempre uno va desarrollando la ciencia por propia evolución, sino que de repente uno se encuentra con un problema, que es que al estudiar el polímero obtenido aquí en disolución frente a uno en estado sólido, las propiedades no me salía igual. Por mucho que le daba vueltas, aquello nada. Y leyendo cosas dije, igual es que se forma un gel. Y efectivamente, me fui donde el especialista a Estrasburgo y aquello se formaba geles. Entonces, eso que tenía una particularidad me permitió ampliar el campo de investigación muchísimo, porque me adentré en el mundo de los geles. Entonces, siguiendo lo mismo, pues pude hacer primero los geles macro, fabricar macrogeles, luego bajarles el tamaño hasta los nanogeles, siempre estudiar la relación estructura-propiedades y luego a ver si era posible obtener algún gel precursor de aplicaciones. Y la línea nano, como me apareció, que es en la que trabajo también. Si yo voy aquí trabajando en 3 dimensiones, pero luego ya en 2, parece que lo natural era bajar la dimensión, ¿no? Y terminamos en la dimensión nano. Pero luego eso lo explico un poco más adelante. Bueno, antes de empezar la línea de modificación, voy a empezar con mi tesis doctoral. Rápidamente. Entonces, la industria tenía un problema grande, que es el segundo polímero más importante en cuanto de mercado, el policloruro de vinilo, tenía un problema de baja estabilidad térmica que lo que creaba es una coloración en el polímero y pérdida de propiedades. Entonces, había un interés científico en demostrar cuáles eran las causas de inestabilidad de este polímero, pero el tecnológico era resolver el problema de inestabilidad. Bueno, pues esta que es la macromolécula, la molécula de policloruro de vinilo, esta es la unidad monomérica. Al descomponerse por calor, formaba estas secuencias de dobles enlaces conjugados que producen el color. Bueno, en la tesis, después de 3 años de arduo trabajo, demostramos e identificamos qué tipos de cloro son los causantes de la degradación y de la inestabilidad del polímero. Bueno, entonces dijimos, pero bueno, si los defectos están en la estructura del polímero, ¿por qué no modificarla para mejorar la estabilidad? Y ahí empieza la línea de modificación. Bueno, pues empezamos con las reacciones de modificación. Rápidamente, lo que vimos de ahí fueron efectos poliméricos. O sea, esto es una reacción química, una reacción de sustitución que lo tendría cualquier sustancia clorada, pero que al ser la cadena tan larga aparecían los denominados efectos poliméricos. Entonces, bueno, muy contentos porque aquello íbamos sabiendo cuál era la importancia, qué papel desempeñaban, etcétera, etcétera. Bueno, aprendimos un poco y aprendimos también que es que podíamos hacer polímeros a medida. Si el reactivo lo hacíamos a medida, podíamos procurarnos un polímero a medida. Es decir, un polímero que llevara injertado el plastificante
un polímero marcado para detectarlo en ultravioleta, etcétera, etcétera. Y luego de ahí pasamos, por supuesto, al estudio en fundido y al estudio de la modificación superficial. Bueno, pongo un pequeño ejemplo porque esto está en vigor todavía y siempre cuando hacemos un estudio intentamos hacer una prueba de concepto. Si yo entiendo que lo que quería es injertar un reactivo en la cadena para que el plastificante, el DOP, emigraba del polímero, que ese es el problema que tiene, aparte de la estabilidad térmica, por eso le quitan de tantas aplicaciones, todos sabemos que migra el plastificante, lo que hacíamos era injertarlo en la cadena, con lo cual ya no se podía escapar. Y bueno, la prueba de concepto es siempre, como queremos tener un polímero flexible, es medir la transición vítrea. Y entonces vimos que dependiendo qué tipo de reactivo poníamos y dependiendo cómo lo modificáramos, llegábamos a bajar mucho la temperatura de transición vítrea. Hoy en día yo bajé estos grados, pero todavía hoy en día los han bajado, han superado, por supuesto. El segundo, esta es una idea que me pareció sensacional y anticipo que no tuvo ningún éxito. Lo patentamos y todo porque yo decía, ¿por qué no injertar en la cadena un grupo cromóforo que mediante una lectura fácil de una lámpara ultravioleta me lo va a poder detectar y distinguir de otros polímeros? Entonces, eso lo hicimos en las máquinas de transformación, no invertíamos tiempo, no invertíamos dinero, patentamos, no tuvimos éxito. La verdad, todavía creo que voy a retomar este tema porque no sé por qué ha tenido. Sí que es verdad que una vez llamaron de Estados Unidos muy interesados en el tema, pero bueno, ya yo no exploto, por suerte, por desgracia, no exploto los resultados. Y otra aplicación era obtener un polímero más rígido. Es un polímero con una transición vítrea alta, pero todavía hay aplicaciones que queremos darle una mayor dureza o propiedades mecánicas. Y efectivamente, con otra batería de reactivos, pues llegamos a obtener un PVC que tenía una temperatura de transición vítrea de 135 grados. Bien, de ahí pasamos al procesado industrial. Y este es un tema apasionante para los de ingeniería. Porque, claro, yo no sabía nada de cómo es una reacción en continuo, porque yo estoy continuamente alimentando y tuve que empezar a aprender a determinar el tiempo de residencia medio para poder construir las curvas cinéticas que están aquí. Bueno, pues pasamos también un poco, hicimos transposición de la disolución al fundido y, bueno, aparte de aprender un poco, porque el polímero tenía mucho aprovechamiento, porque somos capaces de hacer reacciones en 5 o 10 minutos, con lo cual ya desde el punto de vista industrial podrían ser interesantes. Y efectivamente, esto fue muy interesante, pudimos hacer gran transferencia de tecnología para los cables, para subir los cables del automóvil. Y no lo hicimos para el PVC, sino lo hicimos para la competencia, para los polietilenos, que en realidad el polietileno sí que tiene una transición vítrea muy baja y haciendo este proceso de entrecruzamiento que no lo describo, pues logramos subir bastante su transición. Y luego ya pasamos a la superficie. Cuando he dicho para qué vamos a modificar todo el polímero, ¿para qué vamos a gastar tanto reactivo si solo quiero mejorar la primera capa? Aquí la aplicación era para evitar la adhesión bacteriana. Bueno, pues afortunadamente yo creo que todos los desarrollos, y sí que he tenido un poco suerte, no sé si yo vengo antes o los equipos vienen al instituto después, pero efectivamente para poder hacer este trabajo teníamos que contar con la microscopía Raman confocal, porque esta es la que permite ver que en la superficie, ver lo que se ha modificado, o sea, esto es Raman confocal, va desde la superficie hasta la otra superficie. Este es
un filme de 50 micras. Y entonces vemos que sí que la superficie está modificada, el otra también, pero por el medio no hay nada. Esta es la curva cinética de la reacción. Bueno, el mecanismo de la reacción me lo salto, pero para poder generalizar siempre tenemos que sacar algún tipo de conocimiento. Y vimos que la reacción se formulaba en 3 etapas: la etapa de hinchamiento, la difusión y la reacción, etcétera, etcétera. Y la prueba de concepto en este caso es que el policloruro de vinilo, que nos guste o no, pero es un polímero que se utiliza mucho en medicina. A nivel de los catéteres, me figuro que hoy en día los estarán ya sustituyendo, aunque no en todos los casos. Entonces, el problema siempre en la medicina es, al entrar en un hospital, siempre es la adhesión bacteriana, ¿no? Bueno, pues vimos que después de hacer todo modificación del polímero, vimos que la adhesión bacteriana disminuía hasta la mitad. Y aquí también fuimos capaces de transferir el conocimiento a una industria, que esta fue a la Dow Chemical. Bueno, todo esto que he contado, si alguien está más interesado, está aquí un poco recogido. Este es un review que acabamos de hacer hace un año, porque el PVC es un polímero histórico, pero si nos fijamos, no disminuye para nada el número de publicaciones, es más, cada vez va más. Entonces, en esta publicación pues cuento un poco todo lo que hemos hecho y los nuevos desarrollos. El policloruro de vinilo ahora se le ha descubierto que tiene una gran capacidad para el additive manufacturing a través de la fusión por filamento. Entonces, bueno, pues esto también lo hemos incorporado en esta publicación para los que estéis interesados. Y el tema geles, sintiéndolo mucho, no lo puedo contar, pero bueno, la mecánica que seguimos es la misma. En realidad, yo siempre partimos de la habilidad, en este caso sería la habilidad que tiene un polímero para gelificar y en qué condiciones de concentración y temperatura lo pueden hacer, para rápidamente estudiar los mecanismos de gelificación. Si puede ser una gelificación, me figuro que habrá gente que trabaja en geles, la gelificación, si es química, la gelificación física o unos geles semi-interpenetrados. Y luego en los distintos procedimientos que tenemos para hacerlo, desde un ultraturras a la pura microfluídica. Bueno, luego viene el capítulo de relación estructura-propiedades, que este siempre suele ser nuestro fuerte. Y si algo se caracterizan los geles es por la dualidad líquido-sólido. Un gel es siempre un disolvente, tiene la capacidad del sólido, las propiedades elásticas del sólido y las viscosas del líquido. Con lo cual, bueno, si algo hay que hacer a un gel son los test reológicos para saber luego su comportamiento, que es el que luego nos va a relacionar con la impresión 3D. Bueno, luego queremos mejorar, hacer alguna aplicación y aquí es donde viene con las partículas magnéticas cómo pudimos hacer el desarrollo de los estudios de hipertermia magnética. Era ver, metiendo unas partículas magnéticas y ver cómo nuestros geles mataban a las células. Éramos capaces de calentarlo, el gel, y matar a las células. Bueno, hoy en día estamos trabajando en la regeneración de tejidos y también transferimos algo a la industria. Bueno, este lo pongo porque lo leí el otro día, que no sé si viene de aquí o de dónde, pero los perros de Nueva York llevan lentillas vascas. Lentillas son geles, Entonces, bueno, algo no me lo he leído muy bien, pero seguro que intervienen los geles aquí también. Y ahora sí que voy a comentar un poco más sobre la línea nano. La línea nano que, a ver, esto viene de que Europa dio mucho dinero para trabajar en el área de nano. Entonces, cómo no, nosotros nos apuntamos rápidamente, conseguimos un proyecto de mucho dinero y nos pusimos a intentar hacer polímeros en la nanoscala que no teníamos ni idea. Pero vimos que había varios métodos
Y bueno, íbamos desechando unos porque no nos queríamos que fueran polímeros ordenados, nos iban pidiendo que fueran polímeros ordenados. La litografía es el mejor, pero nosotros en el laboratorio no teníamos medios. La microfluídica no nos permitía obtener cantidad sustancial, pero vimos que había lo que se denomina la síntesis por templates, una serie de plantillas nanoporosas con las que podíamos obtener, si nosotros éramos capaces de meter los polímeros dentro, de obtener unos polímeros nanoestructurados. Entonces, descartamos todas estas porque nosotros queríamos recuperar el polímero al final y todos estos sistemas no nos permitían. Y fuimos a parar con los metales. Entonces, hay que aprender de todo. Y nos pusimos a anodizar el aluminio, una doble anodización que nos permitió obtener estos nanoreactores, nanomoldes. Entonces, todo esto, por fruto de las condiciones de anodización, podíamos obtener unas plantillas de óxido de aluminio a la carta. Son ordenadas y son escalables, que los vamos a usar como nanomoldes o como nanoreactores. Bueno, rápidamente paso. Entonces, esto sería nuestro nanomolde o nuestro nanoreactor, muy ordenado, los comerciales no valen tanto, y ajustamos el diámetro en función de las condiciones de anodización, desde 20 nanómetros hasta 450. Y la longitud, pues desde unos pocos, o 100, 500 nanómetros hasta 150 micras. Lo hacemos a la carta, en función de las condiciones. Pero ya en los últimos años hemos sido capaces de hacer una tercera anodización y obtener este tipo de branching, que le llamamos, unos nanoporos ramificados que luego muestro para qué sirven. Bueno, pues con todo esto que aprendimos, lo que teníamos ahora es que incluir los polímeros dentro de los moldes. Entonces, los polímeros se moldean muy bien con temperatura. Entonces, lo que hacemos es fundir un polímero en las nanocavidades, desmoldeo y obtengo este tipo de nanoestructuras sólidas o pueden ser huecas, dependiendo del sistema de infiltración del polímero que haga. Y entonces así tenemos un portafolio de nanoestructuras poliméricas ordenadas a la carta, etcétera, etcétera. Que, como siempre, luego intentamos hacer alguna aplicación con ellas, por lo menos la prueba de concepto. Entonces, esto nos permitió obtener un polímero nanoestructurado conductor. Y para ello, lo que teníamos que poner es nanotubos de carbono. Lo poníamos en el polímero y estas fibras sólidas lo que son completamente conductoras, pero lo puedo hacer si no directamente con un monómero conductor, o sea, obtener el PANI o el politiofeno, etcétera, etcétera. Estas son las respuestas y nosotros no, pero hay otros que han obtenido unas nanobaterías a partir de estos compuestos o de estas nanoestructuras conductoras. Y, por supuesto, las partículas magnéticas, ¿cómo no las vamos a hacer, ¿no?, con nuestros polímeros? Entonces, también lo que obtuvimos son estas fibras magnéticas, aquí está medido el magnetismo, y luego, hombre, con geles trabajamos mucho. ¿Por qué no hacer geles no solo que tengan respuesta a la temperatura, sino también al magnetismo? Bueno, y así nos vamos entreteniendo y cada vez haciendo las cosas un poco más complicadas. Y he dicho que al principio podía obtener nanotubos, no una fibra sólida, sino un nanotubo. ¿Y por qué no hacer crecer algo dentro del nanotubo? Bueno, pues podemos hacer un polímero dentro y esto me permite muy bien estudiar bueno, lo que pasa a este polímero cuando está rodeado de otro polímero y no del metal,
Pero enseguida vinieron los metálicos y los magnéticos a ver por qué no hacíamos crecer el níquel. Entonces así teníamos un cable flexible, que es lo que siempre les gusta obtener a los metálicos porque son frágiles y los polímeros no son frágiles. Entonces, bueno, ahí va nuestra aportación también de cara a ellos. Bueno, y si algo tienen de bueno es que me permiten obtener superficies nanoestructuradas a la carta. El roughness, la rugosidad de una superficie es importantísimo para todo lo que son estudios de adhesión, de hidrofobicidad, etcétera, etcétera. Y ya, como veis, pues nos permiten obtener superficies de estas, donde yo puedo controlar no solo la altura de la protuberancia, sino la distancia entre dos protuberancias o el tamaño de la propia protuberancia. Y así, pues lo que obtengo son superficies que luego me permiten meter la célula y ver cómo crece entre los intersticios de estas nanofibras de aquí arriba. Bueno, y ya un poco más complicado todavía, lo quisimos hacer porque, ya he dicho, las plantillas estas branching, pues las plantillas branching son las que me van a permitir, estas de aquí, mejor dicho, que si yo pongo un polímero luego tenga ramificaciones, un poco de este tipo. Y esto es un polímero infiltrado dentro de una cavidad de esta, de una plantilla ramificada, y aquí se ve cómo salen todas estas fibras, que esto es lo que emula a la superficie de esta salamandra. Si algo se caracteriza la salamandra es por la adhesión que tiene. Bueno, pues estas son nuestras pequeñas contribuciones. Lo hicimos un poco más difícil, que es partiendo de la microlitografía y de nuestros templates, y volvemos a tener un poco lo mismo. Tiene que ser tener dos estructuras, una un poco más micro y la otra nano. Y esto es por un procedimiento con el polimetil disilosano y nuestras fibras, y pudimos hacer este tipo de estructuras que lo que tienen también es, aumentamos la capacidad de adhesión. Bien, igual ya me dirás, Fernando, cómo ando de tiempo. Poco, pues entonces voy a acabar aquí, para luego poder meterme en el otro apartado. Porque todo esto yo lo he hecho vía nanomolding, es decir, pongo el polímero, la estructura química es la misma, el mismo peso molecular, la misma estereorregularidad, sí que cambian todas las propiedades del polímero por el hecho de estar confinado, que hoy no hablo de ello, pero son procesos largos, implican alta temperatura, el polímero se puede degradar y no me sirve para los polímeros termoestables. Siguiente paso, polimerizar dentro, nanopolimerización. Entonces, la nanopolimerización, el problema o la ventaja es que los 3 etapas que tiene la polimerización, iniciación, propagación y terminación, se me pueden alterar. Entonces, con lo cual da mucho juego para aprender. Entonces, no tengo mecanismos para predecir cuál va a ser la estructura final del polímero, pero me obliga a estudiar un poco todo. Entonces, bueno, pues sería un poco el procedimiento que en lugar de poner aquí el polímero, meto el monómero y me llega a tener una nanoestructura vía polimerización que es la misma que obtendría vía nanomoldeo. Me vais a permitir que pase un poco de prisa, que enseñe un poco estas cosas, los modelos. Aquí, este es un ejemplo de hidrofobicidad. Como he pasado un polímero que es hidrofóbico, el perfluoroacrilato, que tiene la hidrofobicidad, la mida por el ángulo de contacto, un filme de este polímero que tiene 114 de ángulo de contacto, cuando lo nanoestructuro de esta forma me pasa a un polímero superhidrofóbico, 159 de ángulo de contacto. Bueno, esas son todas las cosas que he hecho y todavía hay por hacer, y ahora viene el apartado final. Que es la visión de una científica
estos son mis 50 años de trabajo, aquí peleándome con las máquinas y aquí obteniendo el galardón, que me hizo mucha ilusión. Bueno, entonces, como tengo que hablar de la visión de una científica, lo que quiero hablar es la ciencia como profesión. Y a mí, o sea, me ha resultado apasionante. O sea, llevo 50 años donde he estado toda la vida aprendiendo. He tenido, para los que tienen curiosidad, creatividad, hay que aplicar la rigurosidad, un poco la persistencia, pero una cantidad de logros de la propia actividad que la verdad es que recompensa muchas veces el esfuerzo que se hace. Se está siempre a las vanguardias de la técnica. Yo ya he dicho que para poder desarrollar es que necesito una técnica al lado. Pues ya la tenemos. Movilidad mundial. Es que la verdad es que nos movemos por todo el mundo. Aquel que le gusta moverse, la ciencia nos abre fronteras, nos abre puertas, nos abre laboratorios internacionales y grandes instalaciones, se nos acoge muy bien y luego hay mucha similitud social. Yo cuando hablo con científicos de cualquier país, todos tenemos una visión crítica de todas las cosas y creo que nos homogeniza bastante. Somos capaces de hablar con cualquiera y nos entendemos fácilmente. La carrera, la trayectoria científica no tiene límites, puede ser o más tecnológico o puede ser más científico, puede ser desde un técnico de laboratorio hasta un líder internacional. La carrera, yo iba a poner, y esto yo lo he hecho, saco aquí la foto con los jóvenes de este lunes que tuve una comidita con ellos y le dije, ¿qué os parece? Leo, no vaya a ser que ahora diga cosas que no son verdad. Y entonces aquí había puesto que estaba bien, que era equiparable con la industria. Me dijeron, no, con la industria no. Entonces dije, bueno, pues la carrera económica es ascendente. Quiero decir que al principio de becario no se gana mucho, pero luego se termina progresando bien. Y nos capacita para tener nuevos títulos. Y para muchísimas más oportunidades en la vida, a nivel de realización personal, profesional. Esto lo han añadido los jóvenes, porque yo ya reconozco que se me había olvidado. Mucho empleo. Sí que hay mucho empleo detrás, pero no hay que tener miedo al fracaso. Yo empecé una tesis doctoral, estuve un año peleándome, al final la dejé y me decía, ¿pero vas a perder un año de tu vida? Le digo, igual pierdo 5 o 6. Cambié de área, hice la tesis en 3 años, no hay que tener miedo al fracaso. Y bueno, la oportunidad de desarrollar una carrera científica en esta comunidad autónoma, es afortunada, porque como ya lo he dicho, es pionera en el desarrollo tecnológico de nuevos materiales, es pionera en el desarrollo no solo de los metales, es que también es en los plásticos y luego en muchas áreas de la química, de la física o la biología. Es pionera porque tiene una cantidad de centros de investigación grandísimos. Entonces, esos son oportunidades para que uno se pueda incorporar a un centro, que además puede ser de excelencia. Y luego, a nivel autonómico, estatal y de la Unión Europea, hay muchas convocatorias para todos estos temas relacionados con, y ahora no voy a decir solo de los polímeros, sino con todas las enseñanzas de una facultad de ciencia y tecnología. Todo es terriblemente aplicable, todo se puede encontrar financiación, como ya lo ha dicho el decano, y ya en este punto le paso a felicitar por todos los logros conseguidos. Efectivamente, son muy importantes y esos resultados avalan a esta facultad que nos capacita para hacer una carrera científica importante. Bueno, y aquí digo donde hay oportunidades reales, efectivamente, en todos estos campos que lo podéis leer. Y ahora, ¿hay necesidad de científicos y científicas dentro de la comunidad? Muchísima. Constantemente la facultad, el consejo, la Academia Vasca, lo que promueve es la incorporación de jóvenes investigadores al sistema científico, al sistema de I+D, porque tiene
tiene que tener continuidad. Los mayores nos vamos retirando a pasos agigantados, muchos a la vez, se necesita incorporar a mucha gente. Entonces, sí que hay que dar oportunidades y hay que tener un seguimiento adecuado de los jóvenes. No se puede incorporar jóvenes y dejarlos abandonados. Hay que hacer un buen seguimiento adecuado y hay que darles las herramientas apropiadas para que consigan hacer una buena carrera. Y me lo he puesto yo de mi puño y letra, que la incorporación de jóvenes investigadoras y su continuidad al sistema es imprescindible para mantener la necesaria igualdad entre hombres y mujeres y de esta manera asegurar la sostenibilidad del sistema hasta el final de la carrera investigadora. Esto se puede hablar y se puede discutir todo lo que se quiera y es una verdad, porque aquí están las cifras. En el área de ciencia y tecnología físicas, la incorporación, hay muy pocas mujeres, pero si subo en categoría de científica titular a profesora de investigación, que son las catedráticas, vemos la diferencia que hay. Pero en mi propia área de ciencia y tecnología de materiales también es bastante clara. Tenemos que ir a la igualdad. Bueno, entonces sí que es verdad que hay becas y contratos específicos para jóvenes, que es una buena iniciativa. Hay algunos que no les gusta, pero yo creo, y me ha tocado siempre pelearme con todos los señores, pero creo que es importante. Y aquí estoy en unos de mi debut por las mujeres en la ciencia. Y con esto acabo. Espero que al menos no se hayan aburrido con mi pequeño aporte e intentando demostrar la revolución científica y tecnológica que han supuesto los materiales y cómo pueden contribuir al progreso del conocimiento y al desarrollo económico y social. Este es mi grupito y solo me queda agradecerles, eskerrik asko, por su presencia aquí. Y aquí muestro la foto de los 25 años de mis compañeros y compañeras de promoción recogiendo los diplomas de los 25 años. Hemos cumplido los 50, no tengo la foto, faltaba alguno, he dicho voy a poner que se nos ve con mejor presencia, que si no... Bueno, eskerrik asko. Eskerrik asko, Carmen. Yo creo que es el momento para el coloquio, para las preguntas, que puede haber muchas de distintos tipos. Entonces, pues espero la primera pregunta. Levantar la mano, por favor. Esku altxa. Oye, hay una luz que deslumbra. Bueno, Carmen, yo primero quería felicitarte por estos 50 años de aportaciones científicas y tecnológicas al mundo de los polímeros. 50 años que, como bien has dicho, son la mitad de la vida de los propios polímeros, con lo cual, en fin, tus desarrollos han sido importantes. En segundo lugar, también quiero felicitarte por esta visión global que nos has dado del apasionante mundo de los polímeros y cómo has ido hilando como ejemplo para las futuras generaciones que, en fin, no hay que tener miedo, como has dicho, y hay que partir de una idea que en principio está lejos, pero que al final uno acaba acercándose hasta el desarrollo, incluso llevado al mundo industrial, ¿no? Mi pregunta iba relacionada con, tú has comentado tu charla diciendo que al final los monómeros surgen del petróleo, la materia prima que ha venido siendo la abundante y utilizada por todo, la fuente general, pues para prácticamente todos los procesos industriales. Hay ahora un cambio de paradigma, parece ser, de intentar sustituir los combustibles fósiles, es decir, la fuente general de todos ellos, el recurso petróleo, por otras materias primas, generalmente, o hay mucha tendencia a utilizar el CO2, a intentar utilizar el CO2 como materia prima, pues porque así además mejoramos las cuestiones de cambio climático, etcétera, etcétera. Creo que en el mundo de los polímeros también está ya esta tendencia, generación de algunos polímeros a partir de CO2
o mediante copolimerizaciones, ¿no? Para dar algunos polímeros pues, como policarbonatos o incluso algunos más. ¿Cómo ves el futuro del mundo de los polímeros desde el punto de vista del recurso que se utiliza para la construcción del polímero? Pues muy bien, porque justo ayer por la mañana estuve viendo que vino al instituto a dar una charla sobre biodegradabilidad de plásticos, solución o nuevos problemas ambientales. Este es un catedrático de la Jaume I y nos puso esta era su astras o su talk. Y los que estuvimos, y no he comentado, a todos gracias por la presencia, y tengo aquí unos académicos de la Academia Vasca, muchas gracias por estar, y el otro día en la charla que nos dieron de arqueología hablaban de cómo iban reconstruyendo los metales para probar un poco las edades del hombre. Bueno, y entonces esto me gustó y se la pedí, le digo, oye, es que efectivamente el día que queramos reconstruir los polímeros lo haremos de la misma forma que los metales. Pero bueno, a lo que voy es que existe una preocupación enorme, efectivamente, no solo por el 4% que consumimos del petróleo, porque esta es una pregunta que estoy haciendo y nadie me contesta. El petróleo, ¿cuánto se reproduce? O sea, al año, ¿cuánto nuevo se obtiene? Y no me lo sabe decir nadie. A ver si lo hago en esferas más grandes, porque eliminado, o sea, el petróleo lo consume la gasolina, no lo consume los polímeros, porque además de ese 4 o 5% luego vienen todos los fármacos y vienen todas las lejías y vienen todo. O sea, yo creo que lo importante es el mundo de los plásticos, es el reciclado. Lo que más. Y para eso está, si no, los polímeros biobasados, todos los alginatos, quitosanos, todos esos que proceden de fuentes naturales, que cada vez se consumen más. El problema que tienen es la procesabilidad. El problema que tienen es que cada uno es de su padre y de su madre. Así, cuando he dicho que los polímeros, los procesos son controlables, si yo hago una reacción a 50 grados en Bilbao o lo hago en Estados Unidos en un reactor, me va a salir lo mismo. Pero el quitosano, el agar, que sale de aquí no es el mismo que encuentro en Sudamérica. Esa es una de las dificultades. Y hoy en día se está trabajando mucho en los polímeros biodegradables, porque lo que nos exigen es que se degraden. Entonces está la problemática con la degradación y biodegradación. O sea, degradar no se degradan los polímeros, o sea, ni los biobasados. La biodegradación es que en algunas condiciones hay determinados polímeros que se pueden degradar y que son los que tendríamos que tratar de obtener. Pero es que son el 1%, con lo cual están todavía en... Lo pruebo aquí, el otro día me decían, en lugar de atacar a los polímeros, atacaban a las cápsulas de aluminio del café y decían que iban a poner estos polímeros biodegradables. Y digo, bueno, pues si empiezan por ahí, o sea, los polímeros sintéticos hoy por hoy, para estas aplicaciones tan importantes que tienen, no tienen ni tan siquiera un sucedáneo que les sustituya. Pero sí que es verdad que hay que trabajar un poco por la conservación. Y, efectivamente, es a nivel personal. O sea, los polímeros son inocuos. Lo que pasa, claro, si yo los dejo en la mitad, los voy a tener ahí muchos años presentes. Entonces, esto hace bien para concienciarnos y si no, es las regulaciones. O sea, ahora se tenderá... Claro, el problema es que ya no vamos a necesitar 3 o 4 cubos, es que necesitaremos una pila de cubos, porque claro, no se va a procesar lo mismo un polímero sintético que un biodegradable. El biodegradable puede ir al compost con la materia orgánica. O sea que... Bueno, el campo, el crecimiento es eso, para arriba, siempre nuevas aplicaciones, modificaciones, el conocimiento, el biodegradable hay que trabajar. Sí que hay 9 polímeros biodegradables, que son el polihidroxibutirato, el PBS, el polivinilsuccinato, o sea, hasta 9, que esos están bien definidos. Luego hay una serie de definiciones que... en unos
días se tiene que descomponer el 90% a un tamaño menor de 2 milímetros. O sea que hay campo de investigación, campo de trabajo y futuro, que esperemos que lo mejoren todo. No, espero. Bueno, pues yo te voy a hacer una pregunta también relacionados con lo mismo. Claro, una de las cosas que aparecen es, primero, que tenemos en el mar, tenemos islas con un tamaño superior a varios países europeos que están llenos de plásticos. Estamos viendo que la cadena trófica, ya los peces tienen microplásticos. Es decir, que eso nos está llegando a nosotros también. Claro, estoy viendo que el número de plásticos, porque los plásticos los utilizamos para todos, porque son muy cómodos, son muy manejables, aparte de los coches, etcétera, los que utilizamos todos los días. Entonces, claro, lo que me estás diciendo es que la degradación de los plásticos, hay unos pocos que son los biodegradables. ¿Quiere esto decir que desde las políticas europeas se está presionando para que se utilicen únicamente los biodegradables y los otros de alguna forma se retiren? No, que se retiren. Hombre, a ver, les pueden sustituir, pero es que la política la estamos viendo. Si tú encareces el precio de una bolsa de que vas allí al supermercado, te la llevas, con lo cual ya no vienes con 8 bolsas de plástico distintas. Llevas una y la cargas, la llevas y la traes, con lo cual ahí reduces mucho. Eso es una política de consumo que vas reduciendo. Luego las políticas también del envase de las botellas. O sea, puede haber políticas que desfavorezcan el uso de los plásticos, que en ese caso sería para invertir en otros biodegradables, pero hay aplicaciones que no las puedes quitar. Lo que pasa que es verdad que en estas políticas europeas hay unas presiones terribles, porque el problema de estos polímeros, estoy dando la parte de que tienen propiedades de biodegradación, pero las propiedades mecánicas no son las mismas, o sea, no compiten con un polímero sintético. Entonces, los tenemos que modificar y ya para poderlos procesar, porque son polímeros cristalinos y procesan muy mal. Entonces, ya empezamos a modificar y ya modificamos su capacidad de biodegradación. Pero bueno, a ver, solo llevamos 100 años, o sea que quiero decir que quedan muchos años por delante. Todo esto es lo que hay que mejorar y las futuras generaciones espero que lo hagan. Cada uno aportamos, somos todos conscientes. Vamos, yo no lo he dicho, de los polímeros sintéticos hemos empezado a trabajar con los biobasados, todos los quitosanos, alginatos, porque además esto es como se puede trabajar muy bien con todos los bioimprinting, pues ya hemos encontrado ahí un foco de futuro para seguir trabajando. Ya podemos hacer y diseñar todas las cosas y al mismo tiempo ir aprendiendo, porque también estos procesos, la extrusión, pasando a esto, le digo a los jóvenes, digo, dime cuál es el tipo de permanencia en la máquina. O sea, hay que ir poniendo un poco retos también ahí, y ir aprendiendo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más, entonces le vamos a felicitar de nuevo a Carmen. Gracias. Muchísimas gracias por la charla que nos has dado. A vosotros por la invitación y a todos los que estáis aquí presentes también.